Paz de Cristo. Estamos de vuelta entonces ya para ir a la lección de este día. Estamos en la Escuela de Discipulados Sígame, nivel crecer. Le damos la bienvenida a todos quienes quieran estar instruyéndose para ir pareciéndonos cada vez más al Señor Jesucristo. Esa es la idea. Primero nacemos, desde que el Señor viene en nuestras vidas, hasta que somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Después tenemos que crecer, porque no nos podemos quedar niños, tenemos que crecer. Pero luego de la juventud tenemos que empezar a madurar, y eso ya requiere tomar responsabilidades, y eso sería la idea del siguiente nivel. Sin embargo, ahora estamos en el nivel crecer, y hoy es la última lección. Le invito a que lo compartamos por unos minutos. Vamos a ir entonces a la lección de este día, y para no pasarnos de la hora, vamos corriendo el tiempo. Vamos a ver la lección, tu lugar en el plan de Dios. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos, o las preguntas son, ¿con qué propósito nos colocó Dios en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué me salvó? ¿Cuál es la idea del Señor? ¿Para irme al cielo? Y si era esa la idea, entonces ¿qué hacemos todavía aquí? ¿Cómo espera Dios que nos relacionemos con los demás miembros del mismo cuerpo? Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál es la analogía que mejor nos muestra cuál es nuestro propósito? Y también cómo relacionarnos, cómo ver, cómo colaborar con los que nos rodean. ¿Qué funciones debemos desempeñar entonces para cumplir con los propósitos de Dios? Nosotros vamos a ver que la razón por la cual la iglesia está viva hoy, es decir, por la cual existe la iglesia, es que el mismo Dios Todopoderoso ha vivido en ella a través de generaciones. La iglesia no es una sociedad, no es invento humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él vive y nosotros vivimos, nos movemos, nos sentimos, planeamos, nos desarrollamos porque Dios nos está guiando. La palabra de Dios compara a la iglesia con varias cosas. La compara con una familia, con un rebaño, una prometida, con un jardín, un edificio, etc. Pero ninguna de estas figuras es tan clara como la del cuerpo de Cristo. La iglesia no es como un cuerpo, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos sus labios, somos los oídos, somos el hombro de Dios. ¿Usted entiende eso? Jesucristo no va a volver a la tierra a morir otra vez en la cruz del Calvario. Jesucristo no va a volver otra vez a tocar al leproso o a multiplicar los panes y los peces. Ahora Dios lo hace a través de la iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Dios obra a través de nosotros. La iglesia está en pie y está viva porque Dios la sostiene, no los humanos, no los planes, no las visiones, no la economía, es Dios quien nos sostiene. Así que la iglesia no es como un cuerpo, la iglesia es el cuerpo, y es gracias a esta analogía o a este ejemplo que podemos identificar claramente los elementos que componen el cuerpo de Cristo, y podemos entender la importancia de ser parte de este cuerpo de Cristo. Así que recuerde, el tema de hoy día es tu lugar en el plan de Dios, tu lugar en el plan de Dios. La palabra de Dios, leo este día en la Nueva Versión Internacional. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que bien, vamos a ver algunos aspectos de esto del cuerpo de Cristo y nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Primero tenemos en el cuerpo de Cristo los miembros. Un cuerpo debe tener cabeza y miembros unidos a ella. Mire, parece tan básico, pero ¿qué decimos de un cuerpo sin cabeza? ¿Qué decimos de una organización sin líder? ¿Qué decimos de un ejército en la batalla sin quien les dirija, sin que les dé órdenes? Así la iglesia, sí, somos muchos miembros, pero somos solo el cuerpo, no somos la cabeza.
somos miembros y estamos unidos a la cabeza. Jesucristo es la vid verdadera, lo dijo así. Si nosotros somos quitados de la vid verdadera, solo somos ramitas que se secan y se van a perder. Solo sirven para ir al fuego, al pasto del fuego. Nosotros también, como parte de la iglesia, tenemos que estar unidos a la cabeza, que es Cristo. La iglesia debe entender esto. Jesús es la cabeza y nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro de este cuerpo, la iglesia, ha sido colocado allí por Dios con un propósito especial. Y cada miembro es literalmente importante y tiene una función única que desempeñar. Alguien le dijo a un muchacho de baja autoestima: tú eres especial, todos somos especiales. Y él dijo: eso es lo mismo que decir que ninguno lo es, porque hay personas que, no sé, tienen ese espíritu de centro de mesa, de yo, de que necesitan ser únicos. Pero aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo, y usted lo entienda o no, todos los miembros son importantes, todos los miembros tienen una función que desempeñar, pero ninguno puede pretender ser más, ni mejor, ni mayor que los otros miembros del cuerpo, porque si no, eso sería una enfermedad. Cuando una célula del cuerpo decide no hacer lo que fue hecha para hacer y empieza a actuar de su propia manera, eso produce un cáncer. Y eso daña el cuerpo. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 13 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. A usted no se le ocurrió ser iglesia. Dios nos puso ahí. Fue el Espíritu Santo el que obró, nos llevó a toda verdad, nos convenció de pecado, juicio, de justicia, nacimos de nuevo, fuimos puestos en el cuerpo de Cristo por la obra divina, por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros ha recibido su experiencia de salvación por medio de Él. Somos salvos por gracia, por la obra, la intervención de Dios a través del Consolador, el Espíritu Santo. No estamos solos, no hacemos lo que hacemos porque simplemente nos gusta, es porque el Espíritu obra en nosotros. La aceptación como miembro en este glorioso cuerpo se produce cuando obedecemos el plan de salvación tal y como fue enseñado por Jesús a través de los labios del apóstol Pedro. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta es la única condición para nuestra membresía en el cuerpo de Cristo, la única puerta de entrada a la iglesia del Señor. Ahora bien, Dios ha puesto cada miembro en su cuerpo como Él quiere. Y esto es lo que hay que tener claro. Cuando una persona tiene una visión diferente a la visión de Dios, si Dios le hizo pie, pero tiene visión de rodilla, ahí se va a producir un problema. Y dos visiones producen una división. Dios sabe para qué servimos. Dios nos dio interés, nos equipó y nos dio la responsabilidad en un área del cuerpo. Y no hay miembros del cuerpo de más ni sin importancia. Él nos puso en el cuerpo como Él quiso. Y así como los miembros de un cuerpo natural son importantes unos para otros, directa o indirectamente, también en el cuerpo de Cristo todos somos importantes y nos necesitamos unos a otros. Que el Señor permita que podamos entender esto. El que piensa que está en un alto nivel ministerial o de ocupación en la iglesia debe entender que cada miembro de la iglesia, por invisible que sea, en respecto a su ministerio, estoy pensando en algún archipredicador televisivo que está tan ocupado entre el guión, las luces, aprender el mensaje, estar en consagración, que no nota a quien le cambia la bolsa al papelero, no nota que alguien puso la alfombra en su lugar, no nota que alguien está controlando las cámaras y las luces. Aunque él no lo note, necesita a cada uno de los que está trabajando en el equipo. Así nosotros como miembros del cuerpo debemos entender que somos importantes todos y todos nos necesitamos y por ende debemos tener el mejor trato entre nosotros.
En el cuerpo de Cristo somos importantes y nos necesitamos unos a otros. ¿Nos demos cuenta de eso o no? Hasta aquel que es aparentemente innecesario resulta vital para que la iglesia del Señor funcione como un cuerpo, como un todo. Cada miembro de la iglesia es importante, especialmente porque se trata de un alma redimida con la sangre del Cordero. ¿Cómo debiera estar esta verdad en nuestros corazones esculpida a fuego? Cada alma con la que tratamos es un alma que costó la sangre de Cristo. Nuestros hermanos comprados a precio de sangre y los que nos rodean. Por eso que hablamos de eso anteriormente. Cada persona, con la persona que le pagamos en el supermercado, al que le pagamos en el taxi, el que está en la esquina, el que mendiga, cómo lo miramos, cómo lo tratamos. Estamos cerrando o abriendo puertas para predicarle en su momento. Y nosotros debemos entender, esas personas costaron la sangre de Cristo. Nuestros hermanos costaron la sangre de Cristo. ¿Cuán poco nos cuesta entrar en chismes, ofender, criticar, dañar a otra persona con nuestra lengua venenosa, con nuestra crítica? Y se nos olvida que somos miembros del mismo cuerpo y que cada miembro es importantísimo porque es redimido por la sangre de Cristo. El más alto precio fue pagado por esa persona. La importancia de cada miembro del cuerpo se hace patente, además, cuando consideramos que cada uno ha recibido una función especial que desempeñar. Todos tenemos un rol importante que cumplir y sin la contribución de cualquiera de nosotros, el todo sufre. Esto es algo revolucionario. Hay iglesias tradicionales, herencia de la iglesia histórica, en donde hay algunos poquitos en la cúpula que sienten que son casi el engrane principal y sin ellos no podría funcionar nada y miran a menos al resto de los miembros de la iglesia. Pero que el Señor nos ayude a entender como iglesia lo que vemos en la Biblia, donde cada uno se necesitaba, donde el más alto ministro del más alto nivel tenía la misma obligación de lavar los pies a cualquiera de sus hermanos de la condición más humilde, porque todos nos necesitamos. Y si un miembro no está y no cumple su función, todo el cuerpo sufre. Dios nos ha hecho dependientes unos de otros por esa razón, para que todos cooperemos como un cuerpo. El importante es Jesús, Él es la cabeza. Nosotros debemos aprender a trabajar juntos bajo la cabeza que es Cristo. Ninguno es más o menos importante que otro. Tan solo somos diferentes. Por tanto, que no nos estorben las diferencias, sino todo lo contrario. Las diferencias son las que constituyen al cuerpo y nos abren campo o nos dan la oportunidad de cumplir con el llamado que tenemos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 20 dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo entonces? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora bien, los miembros, pero también está la cabeza. La cabeza es Cristo. Efesios 5:23 dice: Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 2:19 dice: por la acción de esta, de la cabeza, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso nadie lo puede cambiar y nosotros no lo podemos dudar. Debemos tener cuidado de no cambiar este modelo. Dios dice que Él es la autoridad fundamental y el maestro experto de su iglesia. Aunque a cada uno de nosotros nos ha sido dado un lugar individual y un ministerio, no podemos actuar separados del cuerpo y sobrevivir. Imagínense un corazón que diga, ¿saben qué? El corazón es importantísimo en el cuerpo, pero el corazón puede decir, ¿saben qué? Yo me voy del cuerpo, sácate bóngolas, me salgo, que el cuerpo viva sin mí.
el cuerpo podría vivir, porque se le pone una maquinita mientras o un nuevo corazón y va a andar el cuerpo. Pero ese corazón solo, aunque es importante, ¿qué hace sin cuerpo? ¿Cuánto vivirá? Solo ahí. Muchos deben recordar y debemos recordar. La cabeza es Cristo y nosotros necesitamos de nuestro Señor. Sin Él no podemos hacer nada. Debemos estar sujetos a la cabeza. Él nos ha colocado a cada uno en nuestro lugar particular. Este cuerpo solo funciona por medio de la dirección de la cabeza. Colosenses 1, 18 al 19 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Jesucristo es Dios, habitando plenamente en un cuerpo humano, ahora es la cabeza y habita en nosotros. Hay solamente una cabeza y un solo cuerpo, el cual es la iglesia. Ser miembro de un cuerpo que vive y se mueve en armonía con la cabeza significa, ya fueron 15 minutos, significa experimentar un sentimiento de seguridad y paz que está por encima de todos los otros. No hay ejemplo más hermoso del plan de Dios para este tiempo que una iglesia trabajando unida, junta. La madurez y progreso espiritual es resultado de una iglesia local que obra como un cuerpo dirigido por Dios. Ahí se ve un pueblo maduro, donde hay divisiones, donde hay crítica, donde hay chisme. Ahí el apóstol Pablo dice: ustedes son niños, tienen todas estas cosas, todavía no puedo darles vianda, no puedo confiarles la responsabilidad de llevar la obra en adelante, pues se andan peleando entre ustedes. Nada más hermoso y un lugar de salvación para aquellos que se pierden, sino que una iglesia unida, madura, que trabaja dirigida por Dios. Efesios 4, 15 al 16 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahora bien, así funciona entonces la iglesia de Dios. La cabeza es Cristo, el cuerpo somos los miembros. Cuando alguien menciona la palabra iglesia, un edificio con un campanario, con una cruz, una torre, bancas, púlpitos, un coro, es lo que viene a la mente de muchas personas. En nuestro siglo XXI, al hablar de iglesia se piensa más en términos de un edificio, de ladrillos, murallas, construcción, que de un cuerpo de seres humanos, de creyentes. Otras veces se piensa en el nombre de una denominación. Cuando dice iglesia, alguien piensa, y nombra denominaciones, y no un grupo de creyentes. Pero ni los edificios ni las organizaciones son realmente la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor es un organismo viviente, un cuerpo de creyentes bautizados, moldeados y unidos a través del Espíritu de Dios, local y universalmente. Para comprender totalmente nuestro lugar en el plan de Dios es importante que entendamos la diferencia entre la iglesia, en singular, e iglesias, en plural. En las Escrituras el Señor Jesucristo ocupó o empleó el término iglesia 2 veces. En Mateo 16, 18, Él dijo: edificaré mi iglesia. Esa es una iglesia con mayúscula, en singular, con lo cual se refiere a todo el cuerpo de Cristo, a todos los redimidos de todo el mundo, sin diferencia de nacionalidad, raza, color de piel, educación, ni era ni años. La iglesia, su cuerpo místico, todos los creyentes de todo el mundo. Este cuerpo es intangible, invisible. Son creyentes de todo el mundo, de todos los lugares, de todas las edades, del pasado, del presente y del futuro. Es la iglesia universal. Pero la otra ocasión que Jesús habla de la iglesia, lo hace con una I pequeña y probablemente se puede usar el plural cuando se refiere a estos grupos. Está en Mateo 18, versículo 15 al 17. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que
todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, que está en minúscula. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Aquí Jesús se refiere a un determinado grupo de creyentes, relacionando el concepto de iglesia a un grupo de creyentes presentes ahí, visibles, tangibles, en un lugar donde podía hablarse con esta persona que se estaba portando mal. Esto es la iglesia local, que es una manifestación específica del cuerpo de Jesucristo. Esta es la única iglesia, la iglesia local, es la única iglesia de la que podemos hacernos parte de una manera práctica y efectiva. Alguien puede decir, no, mira, yo no quiero pertenecer a una iglesia local, yo soy de la iglesia universal, el cuerpo místico de Cristo, es invisible, intangible, pero yo no me relaciono con nadie. No, es como decir que no es nada. La única manera de ser parte de la iglesia, de una manera práctica y efectiva, es que usted sea parte de una iglesia local, de un grupo de personas que seguimos una misma visión. La iglesia local es donde existe gente real con necesidades reales y el único lugar donde ministerio y crecimiento real puede ocurrir. Hasta que no nos damos cuenta y asumimos que somos miembros de un cuerpo real y visible, no podemos relacionarnos apropiadamente con Cristo y con quienes constituyen su cuerpo. Alguien que piense que es miembro del cuerpo de Cristo sin pertenecer a una iglesia local de un modo significativo, con compromiso, haciendo su parte, da a entender que él es un órgano independiente del cuerpo, un corazón que late solo, no necesita cabeza, pies, mano, alimentación, circulación sanguínea, nada. Eso es alguien que dice, yo soy de la iglesia, pero no pertenezco a ningún cuerpo local, no estoy regido allí, ni organizado, ni trabajando en nada. Esto es imposible y también es antibíblico. Todo creyente tiene que estar propiamente relacionado con una iglesia local que cree y predica la verdad, que por cierto es la palabra de Dios. La iglesia local da avance a la obra de Dios en un determinado lugar, ciudad o sector, pero también participa en programas más amplios, unida con otras iglesias locales, en sectores, regiones, distritos o aún nacionalmente. Y por supuesto, uniendo esfuerzos para llevar el evangelio a lugares no evangelizados. Una iglesia local individual no puede cubrir un área o ministerio muy extenso por sí sola, pero cuando se asocia con otras iglesias locales de igual visión y objetivo, los esfuerzos se vuelven más efectivos. Esta es la razón por la que nuestras iglesias locales forman parte de distritos, programas nacionales e internacionales. Las iglesias locales son animadas a participar con otras, no solo a nivel de región, sino también a nivel mundial, como Jesús mandó. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. ¿Cuántas personas de una iglesia local en Ontario, en Los Ángeles, en Londres, en Santiago de Chile, en Puerto Montt o allá en Bali, ¿cuántos de ellos pueden decir, nosotros desde aquí vamos a evangelizar todo el mundo? Es un sueño, pero es imposible. Pero si se asocia con una red de iglesias que está en todo el mundo, entre todos sí podemos decir que ganaremos el mundo para Cristo y que cumpliremos con la gran comisión. Al unirse las iglesias locales en esfuerzos espirituales, en confraternidades y colaboraciones financieras, con el fin de cumplir la misión que el Señor Jesucristo le ha encomendado, eso proporciona a las congregaciones locales de la iglesia la oportunidad de apoyar al campo misionero, lo que supone una gran bendición y privilegio para los miembros que se involucran en dicho programa. Apoyamos a las misiones internacionales, al discipulado de los miembros, a la educación, salvación y restauración de los creyentes, al desarrollo de los dones y talentos de los discípulos, a la implementación de los diferentes ministerios que necesita la iglesia y la sociedad que nos rodea. Y todo esto lo alcanzamos a través de nuestras iglesias locales. La meta detrás de cada trabajo y proyecto es conquistar el territorio no alcanzado para ganar almas perdidas para el reino de Dios.
La obra de Dios en la tierra no es tarea pequeña y requiere de un esfuerzo cooperativo de una red inmensa de iglesias locales que tienen la visión de cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Terminemos pues en este día. Hechos capítulo 2 versículo 46-47 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Existe un secreto para un existe un secreto para un próspero vivir cristiano, un plan perfecto para usted y para mí, el cual puede resumirse en la siguiente frase: participación total en toda cosa posible dentro de la estructura de la iglesia local. ¿Cuál es su lugar en el plan de Dios? Participación total en toda cosa posible dentro de la estructura de la iglesia local. Debemos disponernos a aprovechar toda posibilidad de hacer algo para Dios y trabajar en su reino. Orar, adorar, estudiar la Biblia, reunirnos con otros hermanos, ofrendar, diezmar, evangelizar, compartir con los necesitados, servir y cooperar. Nuestra vida cristiana seguirá llenándose de victorias, ánimo y mucho regocijo. Hermanos, Dios nos llama, y no para perder el tiempo, sino para que como miembros de su cuerpo sigamos sirviéndole hasta que Él venga por nosotros. Le animo a participar activamente en su iglesia local. Es lo que Dios pide y es lo que necesitamos. Podemos hacer grandes cosas como iglesia local y unidas también a otras iglesias locales. Pidámosle a Dios que Él ponga en nosotros este deseo de servirle y los talentos y dones necesarios para poder hacerlo. Señor Jesucristo, gracias por salvarnos y derramar su preciosa sangre por nosotros. Gracias por la vida eterna que usted nos regala. Gracias por las tremendas bendiciones que nos ofrece. Señor, nos ha hecho miembros de su cuerpo. Usted es la cabeza. Y y nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Sus manos, sus ojos, sus pies, sus oídos, la misericordia, la gracia, la sanidad, la predicación, la exhortación, la enseñanza, todo usted lo hace a través de su iglesia. Señor Jesús, gracias por hacernos parte de este cuerpo. Denos, Señor, la oportunidad de servirle de la mejor manera. Denos la oportunidad, el tiempo, para poder, Señor, cumplir con nuestra misión. Le pedimos que derrame talentos sobrenaturales, que despierte los dones, Señor, y su gracia se esté moviendo en las iglesias locales, para que este mundo que sufre pueda ser alcanzado y sepan que hay un Dios grande, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que fue a preparar lugar para venir por nosotros y levantarnos un día, para así estar siempre con el Señor. Oh Señor, su iglesia dice ven. Señor, su pueblo dice ven. Esperamos su santa venida. Y mientras usted viene, ayúdenos, Señor, a seguir trabajando, a ser obreros aprobados, que no tienen en qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Para su gloria, en el nombre del Señor Jesús. Si la vida para usted a veces pierde sentido y usted siente que ya no vale la pena vivir, hágase parte de una iglesia local. Ábrale su corazón a Cristo, nazca de nuevo, involúcrese, trabaje en la iglesia. Da lo mismo lo que otros hagan. Siempre estamos mirando a los perezosos que no hacen nada. Allá ellos. Un día darán cuenta al Señor. Pero usted quiere vivir una vida emocionante, hágase parte de una iglesia local y cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Cada día será una bendición y mucha victoria en el Señor. Deseo de todo corazón que Dios le bendiga en gran manera.